Sales nivel 2. Reacción química y balanceo. Vamos a ver varios ejemplos. Vamos a empezar con la reacción entre ácido sulfúrico e hidróxido férrico para formar sulfato férrico. Recordemos que sulfúrico, para nombrar la sal, se transformará en sulfato y férrico quedará como está. Por lo tanto, la sal formada se llamará sulfato férrico. Lo primero que tenemos que hacer es poner en los reactivos el ácido y el hidróxido con el que vamos a trabajar. Ácido sulfúrico más hidróxido férrico. Y veamos cómo vamos a proceder. Yo voy a hacer esto en etapas, pero vos vas a ir haciendo esto en tu cuaderno, agregando lo que yo vaya agregando en las distintas etapas. Hasta el momento solamente conocemos esto porque ya se vio anteriormente. Cómo se forman los ácidos y cómo se forman los hidróxidos. Además, aquí nos están diciendo con quién vamos a trabajar. El ácido sulfúrico lo tenemos en este lugar y el hidróxido férrico lo tenemos en este lugar. Para empezar a formar la sal, lo que vamos a hacer es olvidarnos de, en el caso del ácido, el hidrógeno que lo acompaña. Y nos vamos a olvidar, en el caso del hidróxido, del grupo oxidrilo. Entonces, nos tenemos que centrar para formar o para empezar a formar la sal en el metal del hidróxido y en lo que nos quedó, que en este caso se llama radical sulfato, lo que nos quedó del ácido. Y ponemos primero el metal en este lugar y luego, entre paréntesis, el sulfato, o sea, lo que tenemos aquí. Ese es el primer paso. Poner el metal y el radical, obviamente, la parte del ácido sin el hidrógeno, uno al lado del otro, más agua. ¿Recuerdan que lo que ignoramos fue el oxidrilo y el hidrógeno? Bueno, por estas dos partes se formará el agua. Pero para la sal solamente tendremos en cuenta el metal y el radical sulfato en este caso. Ese es el primer paso, eso es lo que hay que hacer. Siguiente paso. Vamos a determinar los subíndices. Esto quiere decir, en estas posiciones tenemos que poner unos números. Ahora, ¿cómo vamos a saber qué números son? Al metal va a ir el subíndice del hidrógeno del ácido. Este número va a ir en este lugar. Y en esta posición, afuera del paréntesis, va a ir el subíndice que tenemos en el grupo oxidrilo. O sea que este 3 irá en esta posición. Es así que se obtienen los números que ya están ubicados acá. Obviamente vos escribís la reacción una sola vez y vas agregando lo que yo te voy diciendo, sino que lo tengo hecho en distintas etapas como para que sea más fácil explicar y para que ya tengamos todo escrito. Entonces ya sabemos que el 2 del hidrógeno viene acá como subíndice del hierro y el 3 viene como subíndice del radical sulfato. Y ahí ya estaría la sal completamente formada. Hay que tener en cuenta de que estos subíndices que acabamos de poner, si se pueden simplificar, se simplifican. En este caso no se puede. El último paso es balancear la reacción. Siempre las ecuaciones tienen que estar balanceadas. Y lo más cómodo es hacerlo en este orden. El metal, después el no metal, luego el hidrógeno. Y si se hizo esto, esto y esto bien, el oxígeno debería estar automáticamente balanceado. Entonces vamos con el hierro. Tenemos antes de la reacción un solo hierro. Tenemos 1 y 1. Y después de la reacción tenemos 2. Entonces tenemos 1 en este lugar a la izquierda y 2 en el hierro. Por lo tanto, no está balanceado. Para que esté balanceado, lo que podemos hacer es poner un 2 en este lugar, 2 como coeficiente, y decimos 2 por 1. Recordemos que aquí tenemos un 1. 2 por 1, 2. Entonces tendríamos 2 hierros antes de la reacción y 2 hierros después. Entonces, el metal estaría balanceado. Vamos a balancear el no metal, que sería el azufre. Recordemos que si no tiene subíndice, tiene un 1, y aquí también tiene un 1, pero está afectado por el paréntesis y por el subíndice que está fuera del paréntesis.
Entonces tenemos 3 por 1, 3. 3 azufres después de la reacción y antes de la reacción 1, por lo tanto no está balanceado. Para balancearlo tenemos que guiarnos por este 3. Si tengo 3 ya en la sal como producto de la reacción, ¿para qué número multiplicado por 1 me da 3? Para que me quede igual que a la derecha. Ese número es el 3. Entonces pongo este 3 como coeficiente y decimos 3 por 1, 3, por lo tanto tendremos de esta manera 3 azufres a la izquierda. Sin embargo, notemos que los coeficientes que vamos poniendo no solamente van a afectar al elemento con el que estoy trabajando, sino que va a afectar a todos los elementos que estén presentes en ese término. Aquí tenemos un término, otro término, otro término y otro término. Entonces, cada término es una especie química. Al poner este 3, estamos alterando la cantidad de azufres, pero también la cantidad de hidrógenos y la cantidad de oxígenos. Y lo mismo sucede aquí. El 2 afecta al hierro, pero también afecta al oxidrilo, por lo tanto afecta a la cantidad de oxígenos y a la cantidad de hidrógenos. Bien. Entonces, ya balanceamos el hierro. Cuando balanceamos el hierro, podremos decir de que ya decidimos poner un 1 en este lugar, que no lo escribimos, pero por ahora lo vamos a escribir. Si lo escribimos ya podemos estar atentos y notar de que este número ya no se puede cambiar. O sea, para balancear otro elemento ya no puedo poner nada acá. ¿Por qué? Porque estoy trabajando, porque ese 1 me sirve para mantener en equilibrio al hierro. 2 por 1, 2 y 1 por 2, 2. Es por eso que tenemos 2 y 2, así que ya no se puede mover esto, no se puede mover esto, ni esto tampoco, solamente podemos poner, si es que es necesario, un coeficiente delante del agua para seguir balanceando. Notemos que entre el primer miembro y el segundo miembro de la ecuación, el que está más completo es el de la izquierda. Por lo tanto, nos vamos a basar en el de la izquierda para seguir balanceando. En este caso, para balancear el hidrógeno. Entonces, en este primer miembro tenemos en el primer término, o en la primera especie química, hidrógeno, sí. Y en el segundo también. Entonces tenemos que calcular cuántos hidrógenos tenemos en total en la primera especie, en la segunda especie y sumar esas dos cantidades. ¿Qué es lo que estamos diciendo? El hidrógeno en la primera especie, 3 por 2 son 6. O sea que tenemos 6 hidrógenos en la primera especie. En la segunda tenemos 2 por 3, 6. Y 6 por 1, 6. Entonces tenemos 6 hidrógenos en la primera especie, 6 en la segunda. Por lo tanto, en total tendremos 12 hidrógenos. Ese 12 iría en este lugar. 12 hidrógenos a la izquierda. Vamos a ver el miembro de la derecha. En el primer término o en la primera especie no tenemos hidrógeno, solamente tenemos hidrógeno en la segunda especie. Entonces tenemos que poner aquí un coeficiente de manera tal que al multiplicarse por 2 nos dé 12. Lógicamente el número buscado es 6. 6 por 2, 12. Y ahí ya balanceamos el hidrógeno. Ya no podemos mover nada, tenemos un coeficiente definido en cada uno de los términos. Aquí tenemos el 3, aquí tenemos el 2, aquí tenemos el 1 y aquí tenemos el 6. Si hicimos todo bien, el oxígeno debería estar balanceado. Veamos a la izquierda todas las especies que tienen oxígeno. Tengo oxígeno en la primera especie, sí. En la segunda también. Entonces controlemos la cantidad de oxígeno. 3 por 4, 12. 2 por 3, 6. Y 6 por 1, 6. Por lo tanto, tenemos aquí 12 y aquí 6 oxígenos. En total tendremos 18 porque tenemos que sumar 12 con 6. Tenemos 18 oxígenos en total a la izquierda. Contemos los oxígenos a la derecha. En la primera especie tenemos oxígeno, sí tenemos oxígeno. En la segunda también tenemos. Entonces hay que controlar todo. 1 por 3, 3. 3 por 4, 12. Tenemos 12 oxígenos en la primera especie. En la segunda, 6 por 1, 6. Entonces tenemos 2 más 6, 18 oxígenos. Y vemos que efectivamente está correctamente balanceado. Vamos a limpiar un poco y vamos a poner 18 y 18 y aquí tendríamos la ecuación balanceada que es idéntica a esta que ya la tenía balanceada desde el principio. Utilizando esta ecuación vamos a ver cómo serían todos los pasos.
Repasemos. Primero, escribir la fórmula del ácido y del hidróxido con el que vamos a trabajar. Luego, formar la sal. ¿Cómo? Ignorando el grupo oxidrilo e ignorando el hidrógeno del ácido. Ponemos el metal primero y a continuación el radical del ácido. Aquí entre paréntesis. Luego, intercambiar coeficientes. Intercambiar subíndices, perdón. El subíndice del hidrógeno va al metal, el subíndice del oxidrilo va al radical del ácido y ya está la sal formada. Y el último paso es balancear. Primero el metal. Lo controlamos. En este caso tendríamos un 1 acá. 1 por 2, 2. 2 por 1, 2. Tenemos 2 hierro. Después el no metal. 3 por 1, 3. Tenemos 3 azufre. Y acá tenemos uno solo. Por lo tanto ponemos el 3 en este lugar. Luego, controlar el hidrógeno. Balancear el hidrógeno. 3 por 2, 6. Y 2 por 3 son 6. Y 6 más 6, 12. Entonces tenemos 12 hidrógenos a la izquierda. Tenemos que ver cuánto tenemos a la derecha. La única especie en la que tenemos es en el agua y tenemos que llegar a 12, entonces ponemos el 6 en este lugar y decimos 6 por 2, 12 y ya está balanceado el hidrógeno. Luego solamente controlamos el oxígeno y tenemos que tener la misma cantidad a la izquierda y a la derecha, que como vimos hay 18 a la izquierda y 18 a la derecha. Y ahí terminaría nuestro trabajo y podemos hacer todo integrado en un solo renglón, sino que yo lo dividí para poder explicar, pero en realidad nosotros tendríamos que lograr hacer esto en una sola escritura. Punto número 2. Ahora vamos a hacer reaccionar ácido sulfuroso e hidróxido de sodio. Tenemos ácido más hidróxido, por lo tanto tendremos que de esta manera hallar una sal. Entonces, esa sal se llamará sulfito, porque recordemos que el oso se transformará en hito en el nombre de la sal de sodio. Sulfito de sodio. Veamos cómo se forma. Primero escribimos el ácido que nos solicitan, ácido sulfuroso. Esto ya lo tenés que saber formar, si no lo sabés, tenés que ver los videos anteriores. Y luego le agregamos a eso hidróxido de sodio, que está en este lugar. Así iniciamos la formación de la sal. Ahora, recordemos que lo primero que tenemos que hacer es ignorar el grupo oxidrilo e ignorar el hidrógeno. Luego, ponemos primero el metal para formar nuestra sal y el radical del ácido, en este caso el radical sulfito. Después ponemos un paréntesis y ya vamos a ver por qué en este caso no tenemos el paréntesis puesto, no hace falta, pero por el momento lo podés poner porque estamos recién aprendiendo. Además, recordemos que a continuación de la sal tenemos que agregar agua. Y hasta ahí ya estaría el primer paso. El segundo paso es poner subíndices al metal y al radical del ácido, que recordemos que esos subíndices salían de los siguientes lugares. El del metal era idéntico al subíndice del hidrógeno, o sea que este 2 se va a ubicar en esta posición. Y el subíndice del radical del ácido era idéntico al del oxidrilo, que en este caso es 1. Y ese 1 va en este lugar. Como es 1, no es necesario escribirlo y tampoco es necesario escribir el paréntesis. Por lo tanto, nos queda de esta manera y ya tendríamos la sal formada, que es lo que tenemos aquí ya listo. Esta sería la fórmula de la sal, donde pusimos el metal, el radical del ácido y se pusieron los subíndices. El subíndice del sodio es igual al del hidrógeno y el del radical es 1, que es igual al del oxidrilo. Ya tendríamos aquí la sal formada. El siguiente paso es balancear. Así que bueno, acá tenemos la ecuación escrita de nuevo, como la teníamos. Primero el metal, después el no metal, el hidrógeno y el oxígeno. El metal está en estas dos especies, antes y después de la reacción. Tenemos aquí un solo sodio. Podemos decir que hay un 1 y un 1 por ahora ahí. 1 por 1, 1. Tenemos un solo sodio. Y en este lugar tenemos 2 hidrógenos. 1 por 1, 1. Tenemos un solo sodio. Y en este lugar tenemos 2 hidrógenos. 1 por 1, 1. Tenemos un solo sodio. Y en este lugar tenemos 2 hidrógenos. 1 por 1, 1. Tenemos un solo sodio. Y en este lugar tenemos 2 hidrógenos. 1 por 1, 1. Tenemos un solo sodio. Y en este lugar tenemos 2 hidrógenos. 1 por 1, 1. Tenemos un solo sodio. Y en este lugar tenemos 2 hidrógenos. 1 por 1, 1. Tenemos un solo sodio. Y en este lugar tenemos 2 hidrógenos. 1 por 1, 1. Tenemos un solo sodio. Y en este lugar tenemos 2 hidrógenos. 1 por 1, 1. Tenemos un solo sodio. Y en este lugar tenemos 2 hidrógenos. 1 por 1, 1. Tenemos un solo sodio. Y en este lugar tenemos 2 hidrógenos. 1 por 1, 1. Tenemos un solo so
tenemos 2, porque suponemos que el coeficiente en este lugar es 1 y decimos 1 por 2 es 2. Entonces tenemos un solo sodio a la izquierda y 2 a la derecha. Para que haya la misma cantidad, lo que vamos a hacer es guiarnos por por el que tiene más, que es 2. ¿Y qué coeficiente ponemos en esta posición para que al multiplicarse por 1 nos dé 2? Lógicamente, ese coeficiente es 2. Y ponemos 2. 2 por 1, 2. Y ya tenemos balanceado el metal. 2 antes y 2 después. Vamos al azufre. El azufre está en estas dos especies. Tenemos aquí solamente 1 y recordemos que ya decidimos que acá el coeficiente sería 1. Entonces tenemos 1 por 1, 1. Sí o sí, un azufre después de la reacción. Y antes de la reacción tenemos también 1, porque tiene que estar balanceado. Y tenemos 1 por 1, 1. Por lo tanto, tenemos un azufre después de la reacción. Tenemos 4 especies de las cuales 3 ya están definidos sus coeficientes. 1, 2 y 3. Y 4 que no. Y la cuarta no, perdón. Aquí todavía podemos modificar el coeficiente. Vamos a controlar ahora, o vamos a balancear el hidrógeno. Tenemos hidrógeno en esta especie y en esta especie. Tenemos que guiarnos por las especies de la izquierda porque ya están definidos los coeficientes. Y decimos 1 por 2, 2. Y 2 por 1, 2. Por lo tanto, tenemos 4 hidrógenos en el primer miembro. Y en el segundo solamente tenemos hidrógeno en este lugar. Tenemos que pensar un número que al multiplicarse por 2 nos dé 4 para que nos coincida y tengamos 4 y 4. Por lo tanto ponemos el 2, ya que 2 por 2 es 4 y nos permite así tener balanceado el hidrógeno. Si hicimos todo bien, esto y esto bien, se supondría que el oxígeno ya debe estar balanceado automáticamente, pero vamos a controlar. 1 por 3, 3. 2 por 1, 2. 3 más 2, 5. 3 más 2, 5. Así que tenemos 5 oxígenos en los reactivos. Controlemos los oxígenos en los productos. 1 por 3, 3. Y 2 por 1, 2. Nuevamente, 3 más 2, 5. Así que tenemos 5 oxígenos en los productos. Y ya tenemos la ecuación balanceada, que es la que vemos en este momento. Punto número 3. Ácido nítrico más hidróxido cúprico. Por lo tanto, la sal formada se llamará nitrato cúprico, ya que el ico se transformará en ato. Estamos hablando de la palabra. Entonces, la sal formada se llamará nitrato cúprico. Escribimos el ácido nítrico, el hidróxido cúprico, ignoramos el oxidrilo y el hidrógeno, ponemos primero el metal, luego el radical del ácido, NO3, entre paréntesis, y agregamos agua. A continuación tenemos que decidir los subíndices que pondremos en estas posiciones. Aquí vendría el subíndice del hidrógeno, que si no tiene se sobreentiende que es 1, entonces tendríamos un 1 en este lugar. Y el subíndice que ponemos en esta posición es la cantidad de oxidrilos o el subíndice del oxidrilo. Por lo tanto, en este lugar tendríamos que poner un 2. Eso ya está escrito en este lugar. Recuerda que yo estoy haciendo esto en etapas, pero vos haces todo de una sola, en un solo renglón, sino que lo dividí en distintas partes para poder ir explicándote paso a paso, pero vos lo haces de una sola. Aquí tenemos ya la sal formada con los subíndices intercambiados, el 2 en este lugar y el 1 que se sobreentiende y no se lo escribe directamente. Entonces, esta ya es la fórmula de la sal. Vamos a balancear ahora en este momento. Primero, el metal. Tenemos un cobre antes y un cobre después. Está balanceado. Nitrógeno tenemos 2 por 1, 2. Y en este lugar tenemos 1 por 1, 1. Entonces tenemos acá un problema. Ahora, si dijimos que aquí hay un cobre, ya se sobreentiende que decidimos que
teníamos que poner ahí un coeficiente igual a 1, que generalmente no se lo pone, pero lo estamos poniendo para que no se nos olvide y porque estamos aprendiendo. Volvamos, ya tenemos un cobre y un cobre, 1 por 2, 2 y 2 por 1, 2. Dijimos que tenemos 2 nitrógenos en este lugar. Como aquí tenemos 1, tendremos que poner el coeficiente 2 en esta especie para hacer 2 por 1, 2. Y tenemos 2 nitrógenos. Como también dijimos que hay un cobre, se sobreentiende que acá decidimos que teníamos que poner un coeficiente 1, así que lo único que podemos mover ahora es la cantidad de aguas. Vamos al hidrógeno, 2 por 1, 2 y 1 por 2, 2. Por lo tanto tenemos 4 en total. Tenemos 2 hidrógenos en esta especie y 2 hidrógenos en esta otra especie. Por lo tanto tenemos 4 hidrógenos a la izquierda. A la derecha tenemos hidrógeno solamente en el agua y tenemos que llegar poniendo un coeficiente acá al valor 4 para que esté balanceado. Es por esa razón que ponemos un 2 y decimos 2 por 2, 4. Y es así como ya tenemos 4 a la izquierda y 4 a la derecha. Si hicimos todo bien, el oxígeno ya debe estar balanceado y decimos 2 por 3, 6, 1 por 2, 2, 6 más 2, 8. Así que tenemos 8 oxígenos en la parte izquierda. Veamos qué pasa en la parte derecha. 1 por 2, 2 y 2 por 3, 6. Tenemos 6 en esta especie, 6 oxígenos. Y aquí tenemos 2 por 1, 2. 6 más 2, 8 oxígenos tenemos también luego de la flecha, o sea, en los productos. Así que este está correctamente balanceado y aquí es donde ya te tengo toda la ecuación de una. Entonces vos lo que tendrías que haber hecho es lo siguiente. Poner el ácido así como está acá. Poner el hidróxido. Luego, poner el metal, poner el radical del ácido en el paréntesis, poner un subíndice igual al del hidrógeno, que es 1, entonces aquí va un 1, el cual podemos no escribir. Y el subíndice del radical es igual al del oxidrilo, así que ponemos ahí un 2. Y luego balanceamos aquí sobre esta misma escritura, como lo dijimos, un cobre, aquí tenemos 2 nitrógenos y 2 nitrógenos, porque este se distribuye, hidrógenos 2 y aquí 2 son 4, por lo tanto se ponen 2 para hacer 2 por 2, 4 y se controla el oxígeno que ya vimos que nos da 8 a la izquierda y 8 a la derecha. Tenéis que hacer todo en un solo renglón, siguiendo todos los pasos y agregando lo que yo te voy mostrando. Punto número 4. Ácido nitroso más hidróxido de potasio. Por lo tanto, la sal que se obtendrá se llamará, basado en lo que podemos leer en estas posiciones, se llamará nitrito porque el oso se transformará en hito para nombrar la sal, nitrito de potasio. Iniciamos. Primero escribimos el ácido nitroso, luego el hidróxido de potasio, ponemos la flecha. A continuación, ignoramos el oxidrilo, ignoramos el hidrógeno, ponemos primero el metal, luego el radical que nos quedó del ácido, porque recordemos que estamos ignorando esto, irá en esta posición, y ya tenemos parte de la sal formada. Luego el oxidrilo y el hidrógeno que habíamos ignorado formarán agua en otro término, porque sería otra especie que se formaría en esta reacción. A continuación hay que intercambiar los coeficientes, los subíndices del oxidrilo, que es 1, iría en el radical. O sea, en este lugar, y como es 1 podemos no escribirlo. Y el subíndice del potasio es 1 porque es igual al subíndice del hidrógeno. Y ese 1 estaría en esta posición. Entonces es así como nos queda la sal, quedó tal cual estaba. Que ya tenemos aquí entonces el nitrito de potasio. Segundo paso, balancear. Un potasio y un potasio. 1 y 1. Para ello se decidió que el coeficiente sea 1 y 1. Ya no lo podemos mover. Nitrógeno.
como tenemos ahí un 1, tendríamos 1 por 1, 1 y acá también 1. Por lo tanto, el coeficiente que iría ahí sería 1 para que ya sepamos que no lo podemos mover más. 1 por 1, 1. Listo, tenemos un nitrógeno antes y un nitrógeno después. Luego, el hidrógeno. Tenemos aquí un hidrógeno y aquí otro hidrógeno. Tenemos dos hidrógenos en los reactivos. Y en los productos, en la primera especie no tenemos, y tenemos dos en el agua, así que tenemos dos también. En los productos tenemos el hidrógeno igualado. Si hicimos todo bien, el oxígeno debe estar balanceado y decimos 1 por 2, 2 y 1 por 1, 1. Así que tendremos 3 oxígenos en total, 2 más 1, 3 antes de la flecha, o sea, en los reactivos. Y en los productos de la reacción tenemos 1 por 2, 2. Aquí tenemos 2 oxígenos entonces, y aquí tenemos 1, ya que 1 por 1 es 1. Entonces, tenemos aquí 1 y aquí 2, 2 más 1, 3. Ya tenemos todo balanceado, por lo tanto, la ecuación nos quedó así, tal cual estaba desde un inicio, pero nos aseguramos durante todo el proceso de cumplir con cada uno de los pasos para ir controlando bien. Punto número 5. Ácido clórico más hidróxido níquelico. Por lo tanto, la sal que se va a formar tendrá el siguiente nombre. Tenemos que mirar estas dos palabras para determinarlo. Clórico se transformará en clorato. Entonces tendremos clorato niquélico como producto de esta reacción, que sería esta sal, clorato niquélico. Pero vamos a ver cómo llegamos hasta ahí. Escribimos el ácido clórico, su fórmula, el hidróxido niquélico, en este lugar. Ignoramos el grupo oxidrilo, ignoramos el hidrógeno, ponemos primero el metal, luego el radical del ácido, radical clorato, ponemos el paréntesis. Ese sería el primer paso. Segundo paso, intercambiar los subíndices. El 3 del oxidrilo viene para el radical del ácido, así que este 3 estaría en este lugar. Después el 1 del hidrógeno pasaría a esta posición. Y ahí es donde ya tenemos la sal, que es lo que tenemos ya listo en este renglón. En cada renglón está hecho un paso. Aquí está solamente la primera parte. Y aquí ya tengo hecha la siguiente parte, que es la que tiene que ver con los subíndices, que es lo que acabamos de explicar. A continuación, lo que tenemos que hacer es balancear primero el metal, el no metal, el hidrógeno y el oxígeno. Empezamos entonces balanceando el níquel. Tenemos un níquel como producto de la reacción, en esta especie como producto de la reacción, y níquel aquí en los reactivos. Notemos que tenemos 1 y 1, por lo tanto vamos a poner un coeficiente de 1 y de esta manera ya nos aseguramos de no mover más esa zona. Tenemos 1 por 1, 1 y 1 por 1, 1, así que tenemos un níquel antes y un níquel después. Aquí tenemos tentativamente un 1 por un cloro, tenemos un solo cloro a la izquierda, y acá tenemos 3 por 3, perdón, tenemos 3 por 1, 3, y 3 por 1, 3. También lo podemos hacer al revés, 1 por 3, 3, y 3 por 1, 3. En definitiva, tenemos 3 cloros a la derecha y uno solo a la izquierda. Vamos a tener que corregir eso poniendo un 3 en este lugar. Y así decimos 3 por 1, 3. Y ya tenemos también 3 cloros a la izquierda. Hidrógenos. Esto está definido, ya no se puede mover. Esto también y esto también. Lo único que podemos mover ahora es el agua, pero vamos a contar los hidrógenos en los reactivos. Tenemos aquí 3 por 1, 3. Y aquí 1 por 3, 3 y 3 por 1, 3. Así que tenemos en estas especies 3 en la primera especie y 3 en la segunda, por lo tanto tendremos 6 hidrógenos. En la primera especie de los reactivos no tenemos, perdón, de los productos de la reacción no tenemos hidrógeno, solo tenemos en el agua. Para llegar a 6 átomos de hidrógeno acá tendríamos que poner el número 3 para decir 3 por 2, 6 y de esa manera ya nos queda balanceado el hidrógeno.
Vamos al oxígeno. Como ya tenemos todos los coeficientes de las especies definidos, lo único que vamos a hacer es controlar la cantidad del hidrógeno en los reactivos como en los productos para ver si está balanceado. Si hicimos todo bien, esto debe estar balanceado. Y contamos los hidrógenos. 3 por 3, 9. Y 1 por 3, 3. Entonces tenemos 9 más 3, o sea, 12 oxígenos en los reactivos. Contemos cuántos oxígenos tenemos en los productos. Tenemos 1 por 3, 3. Y 3 por 3, 9. 9 oxígenos en esta especie. Y en el agua, 3 por 1, 3. Tenemos nuevamente 9 más 3, o sea, 12. Y así corroboramos efectivamente de que tengamos 12 antes y 12 después. Estamos hablando del oxígeno. Aquí tenemos ya la ecuación balanceada y como podemos notar, como podemos apreciar, quedó exactamente igual. Punto número 6. Ácido cloroso más hidróxido de calcio. Por lo tanto, la sal obtenida será clorito de calcio. Recordemos que oso se transforma en hito para nombrar la sal. Escribimos el ácido cloroso, el hidróxido de calcio, ignoramos el oxidrilo, el hidrógeno, ponemos primero el metal y luego el radical del ácido entre paréntesis. A continuación sumamos agua y posteriormente intercambiamos los subíndices. El 2 del oxidrilo vendrá al radical del ácido y el 1 del hidrógeno va a el calcio. A continuación balanceamos primero el metal, no metal, hidrógeno, oxígeno. Tenemos un calcio y un calcio, por lo tanto ponemos 1 y 1 para que se mantenga un calcio en cada una de estas especies. Y ponemos 1 y 1. Luego el cloro, aquí tenemos 1 y acá tenemos 2 porque tenemos que hacer distributiva. En realidad la cuenta sería 1 por 2, 2. Y 2 por 1, 2. Tenemos dos cloros en los productos y 1 en los reactivos, por lo tanto ponemos un 2 en este lugar para que al hacer 2 por 1 tengamos también 2 cloros antes. Hidrógeno, 2 por 1, 2 y 1 por 2, 2 y 2 por 1, 2. Por lo tanto, tenemos 4 hidrógenos en total. 2 en esta especie y 2 en esta otra especie. Tendremos 4 hidrógenos. Aquí no tenemos hidrógenos, así que para balancear tendremos que poner aquí un coeficiente que al multiplicar por 2 nos dé 4. Así que ese número es 2. 2 por 2, 4. Controlamos los oxígenos. 2 por 2, 4. Y 1 por 2, 2. 4 más 2, 6. Veamos qué pasa en este lugar. 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 1 por 2, 2. Y 2 por 2, 4. Luego, 2 por 1, 2. Así que tenemos 4 más 2 nuevamente. Y así es como obtenemos 6. Y ya está la ecuación balanceada. Punto número 7. Ácido perclórico más hidróxido crómico. La sal formada se llamará perclorato crómico, teniendo en cuenta que ICO se transformará en ato. Estamos hablando de la nomenclatura. Entonces sumamos ácido perclórico más hidróxido crómico, ignoramos el oxidrilo y el hidrógeno, ponemos primero el cromo y a continuación el radical del ácido. Agregamos agua, paso siguiente, poner los coeficientes donde corresponden, el del oxidrilo pasa al del radical del ácido, el del hidrógeno que es 1 pasa a el cromo. Y ahora sí
Ya tenemos la sal y vamos a balancear. Primero el cromo, después el cloro, después el hidrógeno y finalmente controlamos el oxígeno. Cromo, tenemos un cromo y un cromo, está balanceado, pero vamos a poner un 1 ahí para asegurarnos de que eso ya no se mueva más. 1 y 1. Cloro, tenemos 1 por 3, 3 y 3 por 1, 3. Así que tenemos 3 cloros a la izquierda. A la derecha tenemos solamente 1 porque 1 por 1 es 1, pero como tenemos que igualar al otro, vamos a poner un 3 y decimos 3 por 1, 3. Ya tenemos 3 cloros. Hidrógeno. Contamos cuántos hidrógenos tenemos en los reactivos y decimos 3 por 1, 3. Y 1 por 3, 3. Y 3 por 1, 3. Entonces tenemos 3 en esta especie y 3 en esta otra especie, por lo tanto tenemos 6 hidrógenos a la izquierda. A la derecha tenemos hidrógeno solamente en el agua y como tenemos que llegar a 6, pondremos el número 3 como coeficiente y decimos 3 por 2, 6 y tenemos 6 hidrógenos a la izquierda como a la derecha. Ahora oxígeno, tenemos oxígeno a la izquierda en estos dos lugares y decimos 3 por 4, 12, 1 por 3, 3 y 3 por 1, 3. O sea que tenemos 12 más 3, 15. Controlemos los productos de la reacción. 1 por 3, 3. 3 por 4, 12. Aquí tenemos 12. Y 3 por 1, 3. Entonces tenemos 12 más 3, 15 también. Y tenemos la ecuación balanceada, que es la misma que tenemos en este lugar. Punto número 8. Ácido hipocloroso más hidróxido de magnesio nos formará la sal llamada hipoclorito de magnesio. El oso se transformó en hito para la sal. Escribimos el ácido hipocloroso y el hidróxido de magnesio. Ignoramos el oxidrilo, el hidrógeno, ponemos primero el magnesio, luego el radical del ácido, el radical hipoclorito, y agregamos agua. A continuación, ubicamos los subíndices correspondientes. El del oxidrilo va para el radical hipoclorito. El 1 del hidrógeno va para el magnesio. Y ya terminamos ahí con ese paso. A continuación solamente nos queda balancear. Primero el magnesio, después el cloro, luego el hidrógeno y finalmente controlamos el oxígeno. Veamos el magnesio. Tenemos 1 y 1, por lo tanto ya está balanceado, pero vamos a poner los coeficientes para asegurarnos de que nada cambie. 1 por 1, 1 y 1 por 1, 1. Un magnesio y un magnesio. Cloro, tenemos 1 por 2, 2 y 2 por 1, 2. Entonces tenemos 2 cloros. En los productos, y aquí en los reactivos tenemos 1, 1 por 1, 1. Pero como tenemos que llegar a 2, nos conviene poner aquí un coeficiente igual a 2. Y decimos 2 por 1, 2 y ya tenemos 2 en los reactivos. Hidrógeno. Tenemos hidrógeno en las dos especies aquí, en los reactivos. Así que decimos 2 por 1, 2 y 1 por 2, 2 y 2 por 1, 2. Tenemos 2 oxígenos en esta especie y 2 oxígenos en esta otra especie. Sumamos ambos, 2 más 2 nos da 4. En los productos de la reacción solamente tenemos hidrógeno en el agua y tenemos que llegar a 4, así que pondremos un 2 como coeficiente. 2 por 2, 4. Ya están todos los coeficientes definidos, así que solamente controlamos el oxígeno. Decimos 2 por 1, 2, 1 por 2, 2. Así que tenemos 4 oxígenos. La cuenta sería en realidad así, 2 por 1, 2, 1 por 2, 2 y 2 por 1, 2. O sea que tenemos 2. 1 por 2 por 1 nos da 2. 2 por 1, 2. Más 2, 4. Controlemos este lugar. Decimos 1 por 2 por 1,
2. 1 por 2, 2 y 2 por 1, 2. Y 2 por 1, 2. Así que tenemos 2 en este lugar y 2 en este lugar. Así que tenemos 4 oxígenos también. Y ahí tenemos la ecuación balanceada, hecha todo en un solo renglón. Punto número 9. Ácido brómico más hidróxido cobaltoso. La sal obtenida se llamará bromato cobaltoso. Escribimos el ácido brómico, el hidróxido cobaltoso, sabemos que se están sumando. Para formar la sal nos olvidamos del oxidrilo, del hidrógeno, ponemos el cobalto primero, luego el radical bromato adentro del paréntesis. A continuación ponemos los subíndices, el del oxidrilo va para el radical bromato, el 1 del hidrógeno va para el cobalto. Agregamos agua, ya la tendríamos que haber agregado desde antes, pero ya estaba, sino que no la mencioné. Ahora sí, a balancear. Primero el cobalto, tenemos 1 y 1, se sobreentiende entonces que tenemos 1 acá y 1 acá, para que al hacer 1 por 1 nos dé 1 en ambos lugares y ya eso no se mueva más. Tenemos un cobalto y un cobalto. Bromos, tenemos 1 acá, porque tenemos 1 por 1, 1, y en este lugar tenemos 2 porque tenemos 2 por 1, 2. En realidad sería 2, 1 por 2 por 1. El resultado sería de todas maneras 2. Para llegar a 2 en este lugar tendríamos que poner un 2 para hacer 2 por 1, 2. Ahora solamente nos falta definir el coeficiente del agua. Vamos con los hidrógenos. Tenemos 2 hidrógenos en este lugar y aquí tenemos 2, por lo tanto tendremos 4 en la izquierda. Ya sabes cómo controlarlos. Para llegar a 4 en los productos de la reacción tenemos que poner un 2 en el agua, ya que al hacer 2 por 2 nos daría 4 también. Y en la primera especie no tenemos hidrógeno, así que solamente movemos esta parte, o controlamos, contabilizamos esta parte. Oxígenos. Ya con lo que vimos, sabes que acá hay 6 oxígenos y aquí 2. Tendríamos en total 8. Y con lo que vimos también sabrías que aquí hay 6 oxígenos y aquí 2, o sea 8. Y ya tendríamos la ecuación balanceada y terminada, que es lo que tenemos en este lugar. Punto número 10. Ácido yódico más hidróxido de litio. La sal resultante se llamará yodato de litio. Tenemos el ácido yódico, el hidróxido de litio. Y lo que vamos a hacer, como siempre, ignorar el oxidrilo, ignorar el hidrógeno, poner el metal primero. Estaría acá. Luego el radical estaría en este lugar. Y recordemos que habitualmente pondríamos paréntesis, pero ¿qué es lo que pasa? Es lo siguiente, que para intercambiar los coeficientes, el coeficiente del oxidrilo, que es 1, iría para esta parte. O sea que podría no ponerlo directamente. Y el subíndice del oxidrilo, dije coeficiente creo, el subíndice del oxidrilo iría para esta parte, que sería 1. O sea que puedo no poner el paréntesis, ya que el 1 puedo no escribirlo. Y por otro lado, el subíndice del hidrógeno es 1, que iría en el litio, que tampoco tiene sentido escribirlo, así que me quedaría la sal directamente formada de esta manera. A continuación, vamos al balanceo. Tenemos un litio y un litio. Ponemos coeficientes 1 y 1. Nos queda un litio antes y un litio después. Yodo. Tenemos aquí un solo yodo y acá tenemos un solo yodo. Por lo tanto, 1 por 1, 1. Así que tenemos un yodo antes y un yodo después. Hidrógenos. 1 más 1, 2. Tenemos 2 hidrógenos a la izquierda. Y aquí tendríamos 2 hidrógenos si ponemos como coeficiente un 1. Así que tendríamos también
2 hidrógenos. Oxígenos. Ya sabes contabilizar los oxígenos. Aquí tenemos 3 y aquí tenemos 1. Tendríamos 4 en total, ya que tendríamos que hacer 3 más 1. ¿Qué pasa con los oxígenos? Aquí tenemos 1 por 3, 3, o sea que tenemos 3 oxígenos en la sal y un oxígeno en el agua. Así que nos daría también la suma 4. Y tendríamos todo balanceado. Punto número 11. Ácido sulfúrico más hidróxido de calcio. La sal que obtendremos se llamará entonces sulfato de calcio, ya que ICO se transforma en ATO. El nombre sería sulfato de calcio. Escribimos entonces el ácido sulfúrico, el hidróxido de calcio. Ignoramos el oxidrilo y el hidrógeno, ponemos el calcio. A continuación, entre paréntesis, el ion sulfato. Intercambiamos los subíndices, ponemos el del oxidrilo en el del radical sulfato, ponemos el 2 del hidrógeno en el calcio. Y aquí nos encontramos con algo que no habíamos visto hasta el momento. Y es que estos subíndices, que fueron productos del intercambio que vimos recién, se pueden simplificar. Entonces le sacamos la mitad a cada uno y nos queda 1 y 1. Y por eso la sal en realidad tiene esta fórmula, que es la que tenemos ahí abajo. Entonces, ahora sí balanceamos después de simplificar. Siempre tenemos que tener cuidado con los ejercicios. Si estos dos números se pueden simplificar, se simplifican y recién después se balancea. Ahora sí vamos a balancear como siempre. Primero el calcio, después el azufre, el hidrógeno y finalmente el oxígeno. Calcios, tenemos un calcio a la izquierda y un calcio a la derecha. Vamos a poner un 1 para no perdernos y no olvidar que tenemos 1 por 1, 1 y 1 por 1, 1. Un calcio a la izquierda y un calcio a la derecha. Azufre, tenemos un azufre y un azufre. También tenemos 1 y 1. Y para no olvidarnos vamos a poner en este lugar un 1 y lo único que podemos mover ahora es el agua. Aquí tenemos, vamos con los hidrógenos. Tenemos 2 hidrógenos y aquí tenemos 2 hidrógenos. Por lo tanto tendremos 4 hidrógenos a la izquierda. Hidrógenos aquí no tenemos y aquí tenemos 2 porque si mientras no pongamos nada se sobreentiende que hay un 1. Entonces tenemos 2. Pero tenemos que llegar a 4, entonces ponemos un 2 como coeficiente y decimos 2 por 2, 4. El oxígeno ya tiene que estar balanceado. Aquí tenemos 4 y aquí tenemos 2. Tendríamos 6 en total. Aquí tenemos 4 y aquí tenemos 2. Tendríamos 6 en total y está balanceado. Punto número 12. Ácido carbónico más hidróxido de magnesio. La sal formada se llamará carbonato de magnesio, ya que el ICO se transformará en ATO para nombrar a la sal. Escribimos el ácido carbónico, el hidróxido de magnesio. Ignoramos el oxidrilo, el hidrógeno, ponemos primero el magnesio. Luego el radical del ácido, ponemos paréntesis. Ponemos los coeficientes, el 2 del oxidrilo viene a este lugar, el 2 del hidrógeno viene a este lugar. Notemos que nuevamente son múltiplos, así que tenemos que sí o sí simplificar. Nos queda 1 y 1. Se habitúa a no poner. Así que esto está expresado de esta manera. Queda de esa forma directamente. Podemos no poner el paréntesis porque como quedó en 1, ahora sí, esta sería la fórmula de la sal. Vamos al balanceo. Tenemos un magnesio y un magnesio. Está todo balanceado. Pero para no olvidarnos vamos a poner un 1 ahí para que se sobreentienda o se tenga siempre presente que tenemos que hacer 1 por 1, 1 y 1 por 1, 1. Carbono. Tenemos 1
y 1. O sea que aquí también podríamos el 1 para tener en cuenta que eso ya no se puede mover más. Hidrógenos, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 2 también, por lo tanto tenemos 4 a la izquierda. Ponemos un 2 para que al hacer 2 por 2 tengamos 4 y el hidrógeno esté balanceado. Finalmente vamos con el oxígeno, aquí tenemos 3 y aquí tenemos 2, tendríamos 5. ¿Qué es lo que pasa a la derecha? Tenemos en esta especie 3 y en esta especie 2, así que tendríamos también 5. Punto número 13. Ácido fosfórico más hidróxido férrico. Ácido fosfórico más hidróxido férrico. Me generarán fosfato férrico. Ese será el nombre de la sal. Tenemos el ácido fosfórico más el hidróxido férrico. E ignoramos el oxidrilo y el hidrógeno. Ponemos primero el hierro, a continuación el radical fosfato adentro del paréntesis. Posteriormente el 3 del oxidrilo viene aquí afuera de este paréntesis. El 3 del hidrógeno viene para el hierro. Como vemos, se pueden simplificar y tenemos que estar atentos a si estos números se pueden simplificar porque tenemos que hacerlo antes de empezar a igualar. Simplificamos la tercera y la tercera, nos da 1 y 1, por lo tanto esta expresión nos queda de esta manera. Lógicamente agregamos agua después de la sal. Balanceamos primero el hierro, tenemos un hierro y un hierro, así que ponemos 1 y 1 para no olvidarnos y nos queda un hierro a la izquierda y un hierro a la derecha. Vamos con el fósforo, aquí tenemos 1 y aquí también tenemos 1, por lo tanto pondremos este coeficiente aquí y nos queda un fósforo a la izquierda y un fósforo a la derecha. Vamos con el hidrógeno. Tenemos en esta especie 3 y acá tenemos 3, por lo tanto tenemos 6. Aquí no tenemos hidrógeno y aquí sí. Como tenemos 6 a la izquierda, pondremos el número 3 en este lugar para que al multiplicar 3 por 2 nos dé 6, al igual que en el lado izquierdo. Ahora el oxígeno. Aquí tenemos 4 más 3 serían 7. ¿Y qué tenemos después de la flecha? Tenemos 4 en la primera especie y 3 en el agua, o sea 7 también, por lo tanto está balanceado. Punto número 14. Ácido sulfúrico más hidróxido de calcio. Nos generará sulfato de calcio. Ácido sulfúrico más hidróxido de calcio. Ignoramos el oxidrilo y el hidrógeno. Ponemos primero el calcio, luego el radical sulfato. Entre paréntesis, ubicamos los subíndices. El subíndice del oxidrilo viene aquí al radical sulfato y el 2 del hidrógeno viene, el 2 del hidrógeno va para el calcio. Notemos que nuevamente aquí tenemos cantidades que se pueden simplificar, la mitad 1 y la mitad 1, por lo tanto la expresión nos queda de esta manera, ya que podemos no escribir el paréntesis ni los números 1. Lógicamente agregamos agua. Primero balanceamos el calcio, tenemos un calcio y un calcio, ponemos 1 y 1 para no olvidarnos. Tenemos 1 y 1. Luego, azufre, tenemos uno aquí y uno aquí. Bien, ponemos un 1 ahí para que nada más se altere. Vamos a controlar los hidrógenos. Tenemos en esta especie 2 y en esta otra 2, por lo tanto tendremos 4. Aquí no tenemos y aquí para llegar a 2 deberíamos poner un número 2, ya que 2 por 2 es 4 y ya estaría balanceado el hidrógeno. Controlemos el oxígeno. Aquí tenemos 1 por 4, 4 y acá tenemos 1 por 2, 2, así que tendríamos 6 oxígenos. Aquí tendríamos 1 por 4, 4. Y acá tendríamos 2 por 1, 2. 4 más 2, 6. Y ya estaría esta ecuación balanceada, nos quedaría de esta manera. Punto número 15. Ácido pirofosfórico más hidróxido de magnesio nos dará como resultado pirofosfato de magnesio.
tenemos el ácido pirofosfórico más el hidróxido de magnesio e ignoramos el oxidrilo y el hidrógeno, ponemos el magnesio y a continuación el radical pirofosfato en esta posición. Entre paréntesis ubicamos los subíndices, el del oxidrilo viene para el radical y el del hidrógeno irá para el magnesio. Estos dos números también se pueden simplificar, la mitad de 4, 2 y la mitad de 2, 1, así que nos quedaría de esta forma. El paréntesis puede no escribirse ya que el subíndice que quedó fuera es 1, así que podría tranquilamente escribirse de esta manera. Y el magnesio con un subíndice igual a 2, que fue lo que quedó después de simplificarse. Habríamos agregado agua siempre desde el principio. Ahora balanceamos. Primero el magnesio. Aquí tenemos 2 y aquí tenemos solamente 1. Por lo tanto ponemos un 2 para balancear y ya nos queda 2 y 2. Fósforo. Tenemos, como ya dijimos que acá van a haber 2 nada más, ponemos el 1 para no olvidarnos de que esto ya no se puede mover. Y ya sabemos que 1 por 2 es 2 y por eso tenemos aquí el 2. Vamos así, ahora sí al fósforo. Tenemos aquí 2 fósforos porque tenemos 1 por 2, 2. Y aquí tenemos 2 también. Por lo tanto, también tendríamos un 1 ahí porque 1 por 2 es 2. Hidrógeno. Aquí tenemos 4. Aquí tenemos 2 por 2, 4 también. O sea que en total tendríamos 8 hidrógenos. En esta especie no tenemos y para llegar a 8 tendríamos que poner un 4 en este lugar porque 4 por 2 es 8. Controlamos el oxígeno. Aquí tenemos 7 oxígenos. Aquí tenemos 2 por 2, 4. Más 7, 11. En este lugar tendríamos 1 por 7, 7 y 4 por 1, 4. O sea que tenemos 7 más 4, 11 también. Y estaría balanceado el oxígeno. Y así sería como nos quedaría la reacción. Punto número 16. Ácido fosfórico más hidróxido férrico nos generará fosfato férrico. O sea que el ICO se cambia por átomo. Escribimos el ácido fosfórico más el hidróxido férrico. Ignoramos el oxidrilo y el hidrógeno. Ponemos el hierro. A continuación el radical fosfato entre paréntesis. Y agregamos agua. Luego los coeficientes. El 3 del oxidrilo viene para el radical. El 3 del hidrógeno va para el hierro. Como son múltiplos, se simplifican y la sal nos queda expresada de esta manera. Acá tenemos todo escrito de nuevo. Y vamos a balancear. Vamos con el hierro. Tenemos 1 y 1. Listo. Vamos a poner un coeficiente igual a 1 ahí para que no se nos olvide. Luego, fósforo tenemos 1 y 1. Bien, ponemos un 1 acá para que no se nos olvide. Un fósforo y un fósforo. ¿Qué más nos falta? El hidrógeno. 1 por 3, 3. Perdón, 1 por 3, 3. Y 1 por 3, 3. Por 1, 3. Así que tendríamos 6 en total. Y aquí para llegar a 6 tendríamos que poner un 3 en el agua, ya que 3 por 2 es 6. Finalmente controlamos el oxígeno. Tenemos 4 más 3, 7. Y aquí tenemos 4 más 3 oxígenos. Tendríamos 7 en total. Y esta sería nuestra ecuación completa y balanceada. Recordad que en todos los ejercicios yo tengo varias veces escrita la misma ecuación porque iba modificando algunas cosas, pero vos escribís una sola vez cada ecuación y vas ahí trabajando con todo lo que se va explicando.